Hey, ¿qué tal gente de las redes? Hoy hablaremos sobre un tema muy poco conocido, pero que lo observamos y lo usamos todos los días de nuestra vida ordinaria. ¿De qué nos hablas, Fernando? Sí, así como lo pensabas. Hablo de la historia a lo largo de los años de los medios de comunicación. Muchos de nosotros en algún momento nos habremos preguntado, ¿cómo era la sociedad sin un televisor o sin un celular? ¿O cómo era la época en la que no había ni Facebook o Instagram? O también cómo trascendió a lo largo de los años estos medios. Si quieres enterarte esto y muchas cosas más, quédate en tu canal, en Incorde Tour. Adelante. Hola, soy Fernando Díaz y te doy la bienvenida a tu canal, Incorde Tour. Muchos nos preguntaremos qué significa esto. Bueno, esto significa en el corazón de ustedes, el cual es el objetivo de este canal. Aquí podrán ver los grandes hechos en el ámbito de las comunicaciones y asimismo reflexiones de muchas cosas que nos pueden pasar a lo largo de nuestras vidas. Hoy, como ya saben, veremos cómo los medios de comunicación han ido evolucionando a lo largo de la historia. Ahora les hago una pregunta. ¿Saben qué es un medio de comunicación? Veamos. Un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso de comunicación. Se remonta a los orígenes de la humanidad, debido a la necesidad de comunicarse con sus semejantes y expresar los sentimientos. Las primeras muestras de comunicación fueron primordiales en los gestos y sonidos culturales, y posteriormente, al desarrollar algunas habilidades, la comunicación se comenzó a transmitir a través de imágenes. Bien gente, ahora que ya conocemos qué son los medios de comunicación, ahora veremos cuáles son todos esos que han ido evolucionando a lo largo de la historia. Comencemos con la prensa escrita. Los antecedentes de esta se remontan al Imperio Romano. El primer producto periodístico fue una hoja de noticias que circulaban por la antigua Roma. Siglos más tarde, hacia el año 713, existió en China una publicación de gobierno imperial a la que llamaron Noticias Mezcladas. Mientras, en la Europa medieval, surgieron los avisos, páginas escritas a mano que se colgaban en los lugares públicos. Ya en el siglo XIII se creó en Inglaterra la Novellum Manuscript para la difusión de noticias. He aquí algún ejemplo. Ahora veremos otro medio de comunicación muy importante. Estoy hablando de la radio. Dicen que muchos de los grandes inventos de la historia se descubrieron por casualidad, o por lo menos que las aplicaciones por las cuales fueron pensadas derivaron en su uso completamente distintos. Algo así sucedió con la radio. A finales del siglo XIX se vivían años de incertidumbre política en gran parte del mundo, situación que parece no haber mejorado con el tiempo, con guerras que amenazaban la estabilidad de las grandes naciones de la época, lo que impulsó a una gran parte de científicos, universidades y laboratorios a tratar apresuradamente de encontrar un nuevo sistema de comunicaciones que no necesitara de cables para transmitir la información, el principal inconveniente del telégrafo. Veamos unos ejemplos de cómo fue evolucionando las radios. En esta cuarentena nos hemos quedado sin el famoso de las taquilleras, y me refiero al cine. Este estilo cinematográfico nació en plena época industrial. Los hermanos Lumière, que llevaban varios años en su invento y habiendo filmado ya más de un centenar de películas de un minuto, se decidieron a enseñar su invento al público de París. Lo presentaron con temor, pues nunca tuvieron excesiva confianza en sus posibilidades artísticas ni menos económicas. Veamos un extracto de lo que fue una de las primeras películas que salieron en el estreno.
asombroso y qué emocionante es haber estado en ese lugar, ¿verdad? Muchos dicen que fue tan real que las personas salieron corriendo de la sala de cine. ¡Qué increíble! Pasamos a uno de los principales comunicadores de ahora, que todos debemos tener en nuestra sala. Así es, la televisión. La historia de la televisión se origina en 1884, cuando Paul Newcomb diseña el disco que lleva su nombre. En 1900 nace la palabra televisión. Este término fue empleado por primera vez por el científico ruso Konstantin Persky en un documento leído en el primer Congreso Internacional de la Electricidad, celebrado en París durante la Exposición Universal. Viene de la palabra griega tele, que significa distancia, y del latín visio, que significa visión. Veamos cómo fue la evolución de la televisión. Muchos de nosotros aún debemos tener una en casa, aunque ya muchos la hemos olvidado, tanto por los móviles como por las famosas laptops. ¿De quién hablo? Así es, de la famosa computadora. La historia de la computadora es el reencuentro de los eventos, innovaciones y desarrollos tecnológicos del campo de la informática y la automatización, que dieron origen a las máquinas que conocemos como computadoras, computadores o ordenadores. Registra además su mejoramiento y actualización hasta alcanzar las versiones miniaturizadas y veloces del siglo XXI. Los primeros computadores surgieron como máquinas de cálculo lógico, debido a las necesidades de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Para decodificar las transmisiones de los bandos en guerra, debían hacerse cálculos rápidos y constantes. Veamos. Llegamos al último medio, el cual yo sé que todos tenemos, la mayoría de estas redes. Veamos su historia. Tras la llegada del internet, hace ya algunos años, generó un antes y un después en las diferentes civilizaciones, sobre todo porque abrió paso a una nueva manera de comunicación entre usuarios que no necesariamente necesitaban estar dentro de la misma habitación. Por ejemplo, por el correo electrónico, las páginas web o los foros. La interacción entre personas empezó a ganar poco a poco, más y más fuerza, eliminando, entre otras cosas, gran cantidad de fronteras culturales o idiomáticas. Y así, como llega la primera red social, la cual fue Citegris. Este era una red que permitía localizar a otros miembros de la red y crear listas con el fin de que podamos conectarnos con otras personas, tan solo a 6 pasos. Y luego llegó una red revolucionaria en el 2004, la cual fue Facebook. Luego le siguió en el 2005 el fenómeno audiovisual, en el medio por el cual nos estamos viendo. Así es, YouTube. Después, en el 2006, llegó el gigante Twitter, tal vez olvidados por muchos. Después, un gran fenómeno que sin él no nos podemos comunicar en este 2020. Estoy hablando del WhatsApp, que llegó en el 2009. Y luego le siguió en el 2010 el famoso Instagram. Y así continúa la cadena de redes sociales, hasta el día de hoy con el famoso TikTok, que ya muchos deben conocer. Es así como los medios de comunicación han ido evolucionando a lo largo de la historia, para el beneficio de cada uno de nosotros, de tener un periódico con hartas páginas a solo tenerlo en este celular. Qué gran avance, ¿verdad, queridos amigos? Qué gran importancia hay en los medios de comunicación. Como propiamente dice, sin esos no podríamos tener comunicación e interacción con algún ser social. Y eso es todo por hoy, queridos seguidores. Espero les haya gustado y que tal vez les sea útil para algún trabajo, otra vez para el aprendizaje de la vida cotidiana. Si te gustó el contenido, no olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para que cuando se suba un video se te avise. Recuerda que pronto estaremos subiendo reflexiones que nos ayudará en nuestra vida diaria. Gracias. Hasta la próxima. Chao.